¿Y si la historia del mundo que nos contaron fuera un teatro? Hoy vamos a hablar de algo incómodo, no de política, no de conspiraciones baratas de internet. Vamos a hablar de algo mucho más peligroso, la posibilidad de que la realidad física que nos enseñaron sea incorrecta. Porque hay una pregunta que casi nadie quiere hacer. Si el suelo que pisamos no es exactamente como nos dijeron, ¿qué más podría estar equivocado? Y antes de que alguien escriba en los comentarios, este video es terraplanista, tranquilo, respira. Aquí no estamos defendiendo un modelo, estamos haciendo algo que en teoría debería ser normal en ciencia: preguntar. Vivimos en una época extraña. Nunca en la historia de la humanidad habíamos tenido tanto acceso a la información y al mismo tiempo tan poca gente verifica las cosas por sí misma. Confiamos en instituciones, confiamos en expertos, confiamos en gráficos de computadora. Porque claro, si lo dice la NASA debe ser verdad. Si lo muestra SpaceX es incuestionable. Y si lo explica Wikipedia, debate cerrado. Pero hay algo curioso. La historia está llena de cosas que todo el mundo creía hasta que dejaron de creerlas. Durante siglos la medicina pensaba que las enfermedades venían de los humores. Los científicos negaban la existencia de meteoritos. Y los mapas del mundo estaban llenos de territorios que luego desaparecieron. Pero hoy nos dicen algo muy interesante. La ciencia ya está establecida. Ya no hay grandes misterios, todo resuelto. Solo quedan pequeños detalles. Qué conveniente. Según el modelo moderno, la Tierra es un esferoide oblato, un término elegante para decir una esfera ligeramente achatada. Su circunferencia aproximada 40.075 kilómetros. Todo perfecto, todo medido, todo calculado. Y aquí viene algo curioso. Existe una fórmula muy popular para calcular la curvatura de la Tierra, la famosa regla de 8 pulgadas por milla al cuadrado. Es decir, una milla 8 pulgadas de caída, 2 millas 32 pulgadas, 3 millas 72 pulgadas, 10 millas 66 pies. Los números parecen claros, matemáticamente impecables. Pero ahora aparece una pregunta incómoda. Si esa curvatura existe, ¿por qué es tan difícil verla? Nos enseñaron algo muy simple en la escuela, usando un barco que se aleja en el océano. Primero desaparece el casco, luego el mástil, porque el barco está bajando detrás de la curvatura. Suena lógico. Hasta que alguien hace algo peligroso: usar el zoom. Muchos experimentos muestran que barcos que aparentemente desaparecen vuelven a aparecer cuando se usa una cámara con gran aumento. Entonces surge la pregunta incómoda: ¿era curvatura o simplemente perspectiva y resolución óptica? Porque en fotografía hay algo llamado límite angular. Pero curiosamente, este detalle rara vez aparece en las explicaciones populares. El horizonte que no se curva. Imagina otro experimento. No miramos barcos, sino el horizonte. Si la Tierra es una esfera de 40.000 kilómetros, el horizonte debería tener una ligera curvatura, muy ligera pero medible, especialmente desde una gran altura. Sin embargo, hay algo curioso: personas que suben a globos meteorológicos, montañas, vuelos comerciales, experimentos estratosféricos, muchas veces reportan que el horizonte parece completamente plano. Entonces los defensores del modelo oficial responden: no está lo suficientemente alto. Curioso, porque cuando el ejemplo es el barco, la curvatura es visible a nivel del mar, pero cuando alguien sube a 24.000 pies, como David Blaine, entonces ya no es suficiente. Ahora necesitas más altura.
quizás 35.000 pies, quizá más, siempre un poco más arriba, un objeto en constante movimiento. Hay una prueba muy antigua, de hecho tan antigua que la usaban los navegantes, el sextante. Los marinos durante siglos medían la altura de la estrella polar sobre el horizonte. Y algo fascinante ocurre. La altura de Polaris coincide aproximadamente con la latitud 45 grados, paralelo 45. Esto es bien conocido, pero algunos investigadores señalan algo interesante. Si se mide la distancia real correspondiente a un grado de latitud en diferentes zonas, los resultados históricos parecen bastante similares, lo cual abre otra pregunta incómoda. Si la Tierra es un esferoide oblato, esas distancias deberían de variar ligeramente entre paralelos. Pero muchas mediciones antiguas parecen sugerir algo más uniforme. ¿Esto es un error histórico, instrumentos imprecisos o algo más? Y ahora llegamos a algo que realmente hace levantar una ceja. Mapas aéreos antiguos. Algunos mapas utilizados por pilotos muestran algo curioso. Las líneas de latitud y longitud generan distorsiones inesperadas cuando se proyectan en mapas planos, especialmente en regiones como Australia, que en ciertos mapas aparecen mucho más grandes de lo que solemos ver. Claro, las explicaciones oficiales existen. Proyecciones cartográficas. Pero aún así deja una pregunta interesante. Si la Tierra es una esfera perfectamente conocida, ¿por qué cada mapa del mundo parece deformar algo distinto? El verdadero problema no es si la Tierra es redonda, el problema es otro, mucho más profundo. Hoy vivimos en una sociedad donde la verificación directa casi desapareció. Ya no medimos, ya no comprobamos, ya no experimentamos, solo confiamos en agencias, instituciones, modelos, simulaciones. Y cuando alguien pregunta, la reacción suele ser curiosa. No hay debate, no hay experimentos, solo hay ridiculización, lo cual históricamente nunca ha sido una buena señal. La ciencia se supone que funciona así: observación, hipótesis, experimento, verificación. Pero hoy parece que funciona diferente. Primero tienes teoría, luego si algo no encaja, ajustamos los datos. Y si alguien pregunta demasiado, lo etiquetamos: terraplanista, conspiranoico, desinformador, caso cerrado. Imagina por un momento que el problema no es la forma de la Tierra. Imagínate algo más inquietante: que la humanidad simplemente no entiende completamente el sistema en el que vive. Que nuestra cosmología actual sea una aproximación, una versión, un modelo, como lo que fueron antes. El sistema geocéntrico, los éteres luminíferos, la física newtoniana absoluta, todos parecían incuestionables hasta que dejaron de serlo. ¿Está equivocada la ciencia moderna? Probablemente no, pero tampoco es infalible, porque la ciencia real nunca se cierra, siempre deja espacio para preguntas. Y quizás la pregunta más importante no sea cuál es la forma de la Tierra, sino esta: ¿cuánto de lo que creemos saber hemos comprobado realmente por nosotros mismos? Así que te pregunto algo simple y quiero que respondas en los comentarios. Si tuvieras que diseñar un experimento sencillo para comprobar la curvatura de la Tierra por ti mismo, ¿cómo lo harías? ¿Con instrumentos reales? ¿Sin confiar en agencias? ¿Sin confiar en gráficos? ¿Solo medición directa? Porque al final la curiosidad es lo que ha movido a la humanidad desde el principio. Y tal vez el verdadero problema de nuestro tiempo no es la ignorancia, es que dejamos de preguntar. Hay algo aquí que no encaja con la versión oficial. Ahora imagina que todo esto no fue un error histórico, sino algo deliberadamente ocultado. Lo que acabas de ver tiene implicaciones que casi nadie quiere explorar. No te vayas ahora, lo que sigue es clave. La siguiente pieza está apareciendo ahora mismo en una de las ventanas. Dale clic.